Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Hoy quería hablaros de una pregunta que me hacen bastante a menudo, que es ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar a cierto nivel? Bueno, esto depende de varias cosas. Y de hecho, no depende, o no depende mucho, como mucha gente cree, de la edad. A ver, sí es cierto que los niños suelen aprender un poco más rápido, ¿no? Y puede ser que a una persona de más de 80 años le cueste un poco más, pero en adultos la edad depende tanto. Os voy a responder con otra pregunta. Yo he tenido estudiantes más o menos desde los 21 hasta los 46, 47. ¿Quién creéis que aprende más rápido? ¿Los de veintitantos, treinta y tantos o cuarenta y tantos? A ver, os dejo 3 segundos para pensar. Los que aprendes más rápido son los de son los más motivados, ¿vale? En adultos, el aprendizaje de idiomas no depende de la edad. Una persona de 20 años y una persona de 40 años, incluso de 50, aprenden igual, ¿vale? No depende de la edad. Pero sí depende mucho de la motivación, porque cuando estamos motivados, como que absorbemos mucho más fácilmente los conocimientos, ¿no? Porque nos interesa. Y el aprendizaje está muy ligado a las emociones. Entonces, ¿de qué más puede depender el aprendizaje del idioma? Disculpad, estoy resfriada y estoy medio afónica, estoy perdiendo la voz, espero que me podáis escuchar bien, cosas del directo. Sigo. Otro factor importante en el aprendizaje de un idioma es el tiempo que tú le puedas dedicar a estudiar. Y yo creo que esto va muy ligado al tema de la motivación, porque yo tengo estudiantes muy ocupados que no encuentran el tiempo para hacer deberes y en cambio tengo otros estudiantes que también están muy ocupados, pero siempre llegan con los deberes hechos porque encuentran un momentito para hacerlo. Entonces yo creo que el tiempo, claro, el tiempo que tú le dedicas a estudiar está muy ligado a la motivación. Pero bueno, no es solo cuestión de motivación, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú ya tengas un conocimiento previo de otro idioma de la misma familia. Es decir, por ejemplo, yo aprendí francés mucho más rápidamente que el sueco, ¿vale? Y está más o menos demostrado que en general los alemanes aprenden sueco más rápido que los españoles y los españoles aprenden francés más rápido que los alemanes, ¿vale? Entonces, el hecho de conocer un idioma parecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, de los que hablamos español, pues los idiomas parecidos pues serían el francés, el portugués, el italiano, el rumano, ¿vale? Las lenguas románicas de origen latín. Pero, y ahora os voy a contar un pequeño ejemplo, tampoco depende solamente de esto. Por ejemplo, yo conocí en Argentina una chica rusa que llevaba un mes viviendo en Argentina. Esta chica se fue a Argentina de vacaciones, se enamoró y decidió ir a vivir a Argentina. Total, que dejó su trabajo en Rusia, se trasladó a Argentina y cuando yo la conocí llevaba solo un mes en Argentina. Esta chica no tenía ningún conocimiento previo del español, no hablaba ningún idioma latín y a pesar de eso, pasado un mes, ya conseguía comunicar un poquito. En cambio, yo me fui a vivir a Francia, conocimiento previo de español y catalán, que son mis idiomas maternos, el francés es otro idioma latín, pero aún así yo, pasado un mes, cuando llevaba un mes en Francia, yo no sabía decir mucho más que bonjour. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Esa chica rusa sabía que para poder vivir en Argentina y poder encontrar un trabajo en Argentina, ella tenía que aprender español. Yo, en cambio, llegué a Francia con un trabajo. Tenía un trabajo por 3 años en la universidad en el que yo sabía que me podía comunicar en inglés. Entonces yo no tenía ninguna prisa para aprender francés. Yo sabía que yo tenía 3 años para aprender francés. Yo estaba motivada, de hecho yo me fui a vivir a Francia porque quería aprender francés, pero no tenía ninguna prisa. Yo el primer mes lo pasé en otras cosas, lo pasé en conocer la ciudad, en buscar piso, no estaba concentrada en aprender el idioma. Entonces, ¿depende solamente del conocimiento previo? Sí, claro. Ya una vez yo me puse a aprender francés, aprendí rápido, pero depende mucho también de la motivación. Otra pregunta que me hacen, hay gente que dice, ay, pero es que yo
es que yo no tengo facilidad para los idiomas. ¿Existe la facilidad para los idiomas? Yo creo que un poquito sí, por lógica, ¿no? Porque, bueno, hay gente que tiene más facilidad, pues, para las matemáticas, las ciencias, la física, ¿no? Hay otras personas que tienen más cualidades artísticas, se les da mejor el dibujo, la música. Entonces, por lógica, hay gente a quienes se les va a dar mejor aprender idiomas que a otros. Pero, repito, yo creo que también depende mucho de la motivación porque nosotros podemos aprender todo esto. Aunque a mí me cueste las matemáticas, puedo aprenderlas, ¿no? Si quiero aprender dibujos, si yo me pongo a dibujar cada día, también voy a aprender. Igual voy a tardar un poquito más, pero también voy a aprender. Y con los idiomas es lo mismo. Lo que sí es cierto es que no todo el mundo aprende de la misma manera, ¿vale? No todos aprendemos igual. Por ejemplo, hay personas a quienes les funciona muy bien los métodos de adquisición natural. Eso significa el aprender un idioma igual que lo hacemos cuando somos niños, ¿no? Que cuando somos niños simplemente vamos escuchando el idioma y con eso aprendemos. Hay otras personas, en cambio, un poco que necesitan un aprendizaje un poco más estructurado y necesitan entender cómo funciona el idioma. A mí, por ejemplo, me gusta saber la gramática, me gusta saber cómo funciona el idioma. Me resulta mucho más fácil entender cómo funciona el idioma y después poder reproducirlo, hacer frases, si conozco un poquito la gramática. Pero hay personas que no les hace falta, ¿vale? Entonces, lo que yo os recomiendo es que sepáis qué tipo de estudiante sois. Si os funciona mejor estudiar con gramática o sin gramática, ¿no? Si sois más creativos, si sois más pues simplemente de escuchar e intentar hablar, o necesitáis entender cómo funciona el idioma. Porque entonces podéis buscar un método de aprendizaje que se ajuste a vuestra forma de aprender. Por ejemplo, ¿vale? Os digo que hay gente que consigue aprender así. Yo me he encontrado con personas que han aprendido idiomas simplemente hablando con gente. Por ejemplo, en un pueblito de Laos, imaginad un pueblo con casas de madera y de bambú, un pueblo sin carretera asfaltada, sin electricidad y, por supuesto, sin internet. Un pueblo muy pequeño, muy remoto. Y allí conocí a un señor que alquilaba un par de habitaciones en su casa y ese señor hablaba inglés. No hablaba un inglés perfecto, no tenía una gramática, no tenía un vocabulario muy elaborado, pero sí que conseguía comunicar muy bien. Y ese señor había aprendido inglés solamente hablando con los turistas. Este señor no tenía internet, no tenía libros, o sea, no tenía libros de inglés, me refiero. Este señor aprendió hablando con turistas. Entonces, este señor tenía facilidad para los idiomas. Pues no lo sé. No tengo ni idea de si el señor tenía o no facilidad para aprender idiomas, pero lo que sí es seguro es que el señor tenía mucha motivación. Y bueno, pues esto sería todo para hoy. Muchas gracias a los que habéis venido al directo, Alex, Carolina, Marta. Un saludo a todos los demás que formáis parte del grupo. Bienvenida a los nuevos y nos vemos la semana que viene con más ideas, más recursos y más aprendizajes. Un abrazo.